Ya, ¿ven, no? ¿Ven la pantalla? ¿Sí, Sí, no? ingeniero. Ya, ok. Entonces tenemos el gráfico C, número total de defectos por pieza, ¿no? Dice, en las diferentes clases de artículos en la industria textil, existen muchas posibilidades que se produzcan defectos, las cuales afectan a la calidad del producto. Los diagramas para número de defectos, este es el que hemos visto anteriormente, número de defectos, perdón, los diagramas de número de defectos, esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Diagramas de número de defectos. No confundir número de defectos con número de piezas defectuosas. Anteriormente hemos visto número de prendas defectuosas. Ahora vamos a ver número de defectos. Entonces, los diagramas para número de defectos también se conocen como diagrama C. Se aplican cuando se registra el número de defectos por pieza. O sea, este diagrama que vamos a ver es cuando se tiene registrado el número de defectos por pieza. O el número de defectos en una muestra de tamaño constante. Ojo, es importante esto, que el tamaño de la muestra debe ser constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Se puede aplicar, por ejemplo, en los defectos de tejido plano y punto, ¿no? Como yo hago un tejido plano y punto, y voy a hacer una inspección de una muestra. Y voy a contar cuántos defectos hay en total en esa muestra, ¿no? Sea cualquiera el origen. Es frecuente que al inspeccionar una unidad representada como artículo, o sea, podemos inspeccionar solo una prenda, un artículo, una prenda. Podemos inspeccionar un lote de artículos también, y contar cuántos defectos hay en total. Se cuenta el número de defectos que tiene, en lugar de limitarse, de concluir de que es defectuosa o no. Entonces, este diagrama es un poquito mejor porque, ¿no? La información que controla, ¿no? La información que mide, es el número de defectos. No solamente si una prenda es defectuosa o no, sino va más allá, ¿no? Analiza cuántos defectos hay. Ejemplo, en una prenda de vestir, cada uno de estas unidades pueden tener más de un defecto. Y no necesariamente se considera el producto como una unidad, producto o unidad como defectos. En términos generales, las variables mencionadas se pueden ver como el número de eventos que ocurren por unidad y tienden a comportarse como la distribución de Poisson. Las variables que se ajustan de manera moderada a esta distribución se pueden examinar a través de la gráfica C y U, que analizan el número de defectos por unidad, grupo o muestra, gráfica C, o el número promedio de defectos por unidad, número promedio de defectos por unidad, ese es el gráfico U. El gráfico C es número de defectos, ¿no? Y el gráfico U es número promedio de defectos. Bueno, el objetivo de la gráfica C es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo, muestra. Cuando el tamaño de este se mantiene constante, ¿no? En esta gráfica C, que es igual al número de defectos en el mismo grupo muestra. Los límites de control se obtienen suponiendo que el estadístico C sigue una distribución de Poisson, por lo tanto, las estimaciones de la media de desviación estándar, ¿no? Se pueden estimar. Acá está, por ejemplo, el gráfico C, ¿no? El gráfico C, número total de defectos por pieza para una confiabilidad 3 sigma. Tenemos acá número de piezas inspeccionadas y número de defectos. Número de piezas inspeccionadas es el N, y ahora vamos a trabajar con un número de defectos. Se va a simbolizar como C. Número de defectos como C. Entonces, el límite de control superior es C raya más 3 veces raíz de C raya, y el límite central es C raya. Y el límite inferior es C raya menos 3 veces raíz cuadrada de C raya. Bueno, el C raya es total de defectos entre el total de piezas, ¿no? O sea, el C raya sería la suma de los C entre la suma de los C, ¿no? Como un promedio, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces acá
tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, mira, vamos acá. Ya, acá tenemos, ¿no? Dice, se utilizan los datos de la siguiente tabla que muestra el número de efectos en cada pieza de tejido de algodón. Acá tenemos 44 piezas y en cada una de esas 44 piezas, ¿no? Lo que hemos observado, lo que hemos obtenido es el número de efectos que tiene. ¿Qué te pide? Los límites de control para el número de efectos por pieza, el gráfico de control en Excel y el gráfico de control en 3SPSS, ¿no? Que también se puede hacer en Minitab. ¿Ya? Entonces acá tenemos justo eso. Ya está. Muy bien. Ya. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, ya sabemos que el límite de control. El límite de control superior es igual a qué? Es igual a C raya más 3 raíz cuadrada de C raya. Muy bien. Ahí está. El límite central es C raya. Y el límite inferior es C raya menos 3 veces raíz cuadrada de C raya. Muy bien, entonces para calcular el límite de control solo necesito C raya. Ahora, C raya, ¿cómo se calcula? Se calcula como la suma de quién? De los CI, ¿no? Entre la suma de qué? De los CNI. Los CNI. ¿De acuerdo? Este es el C raya. Muy bien. Ya está. Entonces, ¿qué es el CI? El CI viene a ser el número de efectos, ¿no? Por pieza o por lote. ¿Ya? Entonces, si yo quiero el C raya, necesito la suma de los C. Como acá están los C, los voy a sumar. Suma de todos los C. Este viene a ser la suma de los C. ¿No es cierto? Entonces le ponemos acá, suma, suma de los C. Suma
de los C. ¿Está? Así sería. ¿Qué más? También necesito la suma de los n. Pero acá n viene a ser el número de piezas, ¿no? Entonces la suma de los n sería 44. ¿Por qué? No es que voy a sumar todo esto. La suma de los n indica qué cosa. En este caso, ¿cuántas piezas hay en total? 44. ¿Me cuento? Entonces sería la suma de los n. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, el C raya simplemente sería así, ¿no? La suma de los C, 235, y la suma de los N, 44. ¿Cuánto sale eso? Bueno, sería igual. El C raya sería igual entonces a qué? Sería igual a 235 entre 44. ¿Está? Muy bien. Así sería. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el C raya, ¿no? Ya podemos hallar entonces eh, los límites de control. Y podemos hallar los límites de control. Entonces, quedaría lo siguiente, ¿no? C raya sería esto, ¿no? Más 3 por raíz de C raya. Ya está. Eso sería. ¿De acuerdo? Y como es constante, antes de bajar, le ponemos el dólar. Y ya está. Muy bien. ¿Qué más? Aquí sería el C raya. Muy bien. Y ya está. Y esto sería el C raya menos 3 por raíz de C raya, ¿no? Ahí está. Observa que el límite inferior está saliendo negativo, ¿cierto? Cuando el límite inferior sale negativo, ¿qué se hace? ¿Se acuerdan? Cuando el límite inferior es negativo, ¿qué se hace? ¿Se acuerdan? Cuando el límite inferior es negativo, ¿qué se hace, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Acuerdan o no? Cuando el límite inferior es negativo, ¿qué se hace? ¿Se acuerdan? ¿Qué se hace? ¿Se acuerdan? ¿Qué se hace?
Chachos. Además, ¿te acuerdas? Cuando el límite inferior es negativo, ¿qué se hace? Mars. Mars. Cuando el límite inferior es negativo, ¿qué se hace? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Te acuerdas, Mars? Mars, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Mars, ¿te acuerdas? ¿O no te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿Ya qué se hace entonces? Pues? Ya si te acuerdas, ¿qué se hace? ¿Qué se hace cuando el límite inferior es negativo? ¿Mm? ¿No te acuerdas más o sí te acuerdas? Se coloca 0. Cuando el límite inferior es negativo, se coloca 0. Entonces acá vamos a poner una función. Ya. Si L es menor que 0, escribir 0. Si no, escribir toda esta fórmula. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, cuando el límite inferior es negativo, hay que cambiarlo por 0. Eso no se deben olvidar. Muy bien. Entonces, esta sería ya la respuesta de la A. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora hay que graficar. Para graficar tenemos que seleccionar el C y los límites de control en Excel, ¿no? Insertar, ya está. Este sería, voy a ponerlo por acá, el gráfico de control. ¿De acuerdo? Muy bien, cambiamos acá el título. ¿Este título qué sería? Sería gráfico. Ingeniero, Sí. ¿está compartiendo la pantalla? No, es que no se puede visualizar. Allá. Mi audio está mal, ingeniero, se pone cero. Correcto. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces este sería gráfico de número de efectos. Número de efectos. También llamado gráfico C. Muy bien. ¿Qué más? A ver, título en los ejes. Esto sería número de efectos, pues, ¿no? Número de defectos. Número de defectos. ¿Está bien? Número de defectos. Muy bien, ¿qué más? Esto sería número de piezas. Número de piezas. ¿Está bien? Número de piezas. ¿Qué más? A ver, aquí. La serie 1. Número de efectos. De efectos. Serie 2. Límite de control superior. Serie 3. Límite central. Y la serie 4. Límite de control inferior. Está aceptado, ¿no? Bien. Esta sería la respuesta de la B. ¿De acuerdo? La B. Ahora, la interpretación lo van a hacer ustedes. La interpretación lo van a hacer ustedes. Y esto es lo que define, ¿ya?
Muy bien. Ahora vamos a hacer el gráfico en SPSS, ¿de acuerdo? Vamos a abrir la base de datos. Ya está. Bueno, acá ya he copiado, ¿no? Acá ya tenemos el Excel. ¿Está bien? ¿Está el Excel? Muy bien. Entonces, ¿qué variables tenemos? Número de piezas y número de efectos. Ahí tenemos las dos variables. Número de piezas y número de efectos. Por cada pieza. Y acá, bueno, esos son los datos, ¿no? Las variables están acá. Número de piezas y número de efectos. Y aquí sus datos, ¿no? Ponen control C y control V. Y ya está. Muy bien. Ahora ponen aquí analizar, control de calidad, gráfico C, acá gráfico C, por unidades, ¿no? Características son los efectos. Analizar, control de calidad. Subgrupos. Subgrupo. Número de conformidades, número de efectos. Gráfico C. Pero ahí no hay constante, ¿no? Por unidades debe ser, ¿no? Por unidades. Gráfico C y acá. Subgrupos. Estos son los subgrupos y esta es la característica. Gráfico C. Por unidades, ¿no? Gráfico número de defectos. Gráfico C. ¿No? ¿Qué más? Opción 3 y esto. Ahí está. Análisis. Eso sería unidades, ¿no? ¿Qué pasó acá? Ah, gráfico C. Bien. Ahora no está bien. A ver. Está. Unidades. Sí. No está mal bien. Número de efectos acá. Y número de piezas es aquí. Sí, está todo. Ahora sí. Ya está. ¿Entendieron, no? Lo repito. Acá, análisis gráfico. Análisis.
Control de calidad, gráfico de control, gráfico C, por unidades, ¿no? ¿Por qué es por unidades? Porque es pieza por pieza, no pieza 1, pieza 2, ¿no? Por eso es por unidades, definir. Ahora, característica. ¿Qué es la característica? Número de defectos. Esa es la característica. ¿De acuerdo? Y número de piezas lo ponemos acá. Subtítulo y para 3 signos. Aceptar y ya está. Ese sería, ¿no? Entonces vamos a ver los límites de control. Acá, por ejemplo, mira, el límite de control. Acá está, ¿no? Por ejemplo, el superior 1227, el central 532 y el inferior 0. ¿Están de acuerdo? ¿Están viendo que sale lo mismo? ¿Ven que sale lo mismo? Muchachos, ¿ven que salen los mismos límites de control? No se ve. ¿Ven que salen los mismos límites de control? Hablen, pe, hablen. Estamos hablando. Ah, ya. Sale lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Y el gráfico también es el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? De repente, mato, cambias la línea, ¿no? Se hace aumentada. Acá también se hace aumentada. ¿Bien? Y pone su... ¿no? Acá, cambiar tipo de gráfico, le pones así, ¿no? Para que se parezca. Ahí está, ¿no? Mismo gráfico. ¿De acuerdo? Acá le cambias doble clic, ¿cierto? Acá, por ejemplo. Doble clic izquierdo, puedes cambiar de color, ¿no? Esto que le ponemos este color. Ponemos este color. Es aquí, en esta línea. Ahí está. La línea, ahí está. Oh, ahí está. La línea, ¿no? Después, esto le ponemos este color. Y ponemos este color. Ahí está. Ya está. Bueno, entonces ven que es el mismo gráfico. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Acá está. Ya está. Muy bien, esto lo guardamos entonces. Y esto lo guardamos primero, una foto. Y después
Guardar. SPSS. Y acá. Ahí está. Y también guardamos los resultados. Vamos a guardar, sí, resultados. Acá. Está, eso también lo guardamos. Listo. Ahora un ratito voy a subir, ¿ya? Voy a subir ya más listo, mejor, ¿ya? Listo. Bloques, Ay, bien. Dios mío. Parece, ¿no? Ya está. A ver, atentos a la lista, ¿eh? Que ya el video lo voy a... Sale, ingeniero. no veo mi nombre. Vamos a